Bien, vamos a desarrollar el pseudocódigo, código y diagrama de flujo de datos del algoritmo 1. Bien, hay que considerar los símbolos para construir el diagrama de flujo de datos. Recordemos que tenemos un inicio y un fin, este óvalo, la entrada o salida de datos y la impresión en pantalla, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los de las partes que componen a un programa, pues tenemos que tener un símbolo. En el caso del diagrama de flujo de datos, ¿no? Consideremos el algoritmo desarrollar un programa que calcule el promedio de un estudiante de posgrado que cursa 4 materias. Vamos a empezar con el inicio, que es este óvalo. Luego ponemos la entrada de datos, en este caso también van a ser las variables que necesitamos para desarrollar este programa, que serían la materia 1, la materia 2, 3 y 4, el promedio y que son de tipo decimal. Escribe la calificación de la materia 1, es un mensaje en pantalla. Después tenemos que leer ese dato que nos escribe el usuario por el teclado en la variable mat1. Escribe la calificación de la materia 2. Leemos la materia 2. Escribe la calificación de la materia 3. Leemos en mat3. Escribe la calificación de la materia 4 y leemos mat4. Bien, después, estos son los datos de entrada, ¿no? Ahora viene el proceso. El proceso es hacer la operación matemática. mat1 más mat2 más mat3 más mat4 entre 4 nos daría el promedio. Entonces, mat1 más mat2 más mat3 más mat4 entre paréntesis y luego se divide entre 4. Esto que resulta de este proceso se va a asignar a promedio. Para indicar asignación en el diagrama de flujo y pseudocódigo es este símbolo de flecha que debemos respetar. En código es el igual. Y finalmente imprimimos el promedio o lo que contiene la variable promedio. Y fin del algoritmo. Entonces, como pueden observar, es un conjunto de instrucciones que se ejecutan una tras otra desde el inicio hasta terminar el programa y esa es la estructura de control secuencial. Bien, vamos a ver ahora cómo quedaría el pseudocódigo. Y el código. El código ya lo habíamos hecho previamente en un video, ¿no? Donde se explica línea a línea cuál es el proceso del código en lenguaje C para este algoritmo. O sea, volvamos a considerar el algoritmo desarrollar un programa que calcule el promedio de un estudiante de posgrado que cursa 4 materias. En pseudocódigo tenemos el inicio, mat1, mat2, mat3, mat4 y promedio, que son las variables, son de tipo decimal. Imprimimos el mensaje en pantalla, escribe la calificación de la materia 1, lo leemos, leer mat1. Igual para la materia 2, la materia 3 y la materia 4. Son datos de entrada. Bien, luego sigue el proceso. Vean cómo otra vez tenemos la línea promedio y le estamos asignando a través de una flechita aquí la suma, lo que resulta de la suma de mat1 más mat2 más mat3 más mat4 entre 4. Esta línea de aquí. Imprimimos el promedio. Y finalmente fin del algoritmo. Entonces, otra vez, la estructura de control secuencial se ejecuta desde el inicio, línea a línea, hasta terminar el programa. Veamos el código en el lenguaje C. Tenemos las librerías, luego tenemos el inicio del programa principal donde está el inMain, tenemos la declaración de variables de tipo decimal, donde dice mat1, mat2, mat3, la entrada de datos, un printf para escribir en pantalla y un scanf para leer lo que el usuario a través del teclado introduce de dato y se guarda en mat1 o la variable mat1 y así sucesivamente, un imprimir en pantalla con un printf y un scanf para leer ese dato.
Cuando tenemos los datos de entrada, que serían la materia 1, la materia 2 y la materia 3, entonces se realiza el proceso. En esta línea de código que dice promedio igual a lo que resulta de mat 1 más mat 2 más mat 3 más mat 4 entre 4. Y finalmente imprimimos en pantalla lo que contiene promedio con un printf. El promedio es por ciento punto 2f. Recuerden que este punto 2f es para indicar que la variable que está a continuación es un decimal, lo que nos regresa. Y el punto 2 es para decirle o indicarle a la computadora que imprima solamente 2 decimales. Y finalmente, return 0 y llave cerrada para indicar el fin pues, del programa principal in main. Entonces, vean, ahora vamos a ver los tres visualmente para que vean cómo se corresponde, línea a línea. El diagrama de flujo se corresponde con el pseudocódigo y con el código. Tiene una lógica, ¿verdad? Y pues el código no tiene pues errores de sintaxis. Esto hay que probarlo obviamente en un compilador que decíamos puede ser DevC o DevBlocks, o también podemos utilizar el compilador en línea. En caso de que utilicen el compilador en línea, pues no les va a generar el código fuente, que es este archivo donde se escribe el código, ni el código objeto, que decíamos que eso sí lo hace DevC, o sea, y CodeBlocks, que les genera un objeto y luego les genera el ejecutable. Entonces eso no lo hace el compilador en línea. Sin embargo, sí pueden probar sus programas que estén correctos, y lo que pueden hacer es imprimir las ventanitas de la ejecución de este código que se hicieron a través de ese compilador en línea y los resultados que les va dando. De esa forma pues se comprueba que ustedes escribieron el código, que el código está correcto, y finalmente les ayuda a practicar sus códigos. Para utilizar el compilador en línea pues solamente ocupan el navegador web y internet, y eso es todo. Bueno, pues espero que con esta explicación detallada del diagrama de flujo de datos y de cómo se realiza el pseudocódigo y cómo se realiza el código, ustedes puedan desarrollar sus ejercicios sobre la estructura de control secuencial.